La gran batalla. Nuestro batallón quedó acantonado en el castillo de Brunemont. Nos comunicaron que en la noche del 19 de marzo avanzaríamos a pie hasta las primeras líneas y nos instalaríamos en las galerías subterráneas construidas en el campo de Emboudouz, cerca de Cagnicourt. La gran ofensiva comenzaría el 21 de marzo de 1918. A nuestro regimiento se le confió la misión de romper las líneas enemigas entre las aldeas de Coast-Saint-Maine y Noreuil y llegar hasta Moury el primer día. Aquella zona había sido nuestro lugar de descanso durante las luchas de posiciones que se desarrollaron delante de Moury, nos era, pues, bien conocida. Para asegurar el alojamiento de mi compañía envié por delante al alférez Smith, era un hombre tan simpático que siempre lo llamábamos, Smithito. A la hora fijada emprendimos la marcha a pie desde Brunemont. En un cruce de carreteras, donde nos esperaban las unidades de los guías, se separaron las continuaron su avance en forma radial. Cuando llegamos a la altura de la segunda línea, que era el lugar en que íbamos a instalarnos aquella noche, se comprobó que nuestros guías se habían extraviado. Comenzó entonces un vagar de un lado para otro en el reblandecido campo de Emboudouz, que estaba muy poco iluminado, y un preguntar a otros guías, cuya ignorancia era igual a la de los nuestros. Para que la tropa no acabase extenuada mandé hacer alto y envié a los guías en diferentes direcciones. Los pelotones colocaron los fusiles en un montón y se apretujaron dentro de un embudo enorme que había allí. Yo y el alférez Sprenger nos sentamos en el borde de un embudo más pequeño. Desde allí veíamos, como desde un balcón, aquel gran cráter que quedaba debajo de nosotros. Hacía ya algún tiempo que venían alzándose, a unos 100 pasos por delante de nosotros, llamaradas producidas por explosiones aisladas. Un nuevo proyectil estalló bastante cerca, los cascos de su metralla se estrellaron contra las paredes de barro. Un hombre se puso a gritar diciendo que había sido herido en un pie. Mientras investigaba con mis manos la enlodada bota del herido buscando el orificio de entrada, grité a los pelotones que se distribuyeran por los emboudouz de los alrededores. En aquel momento se oyó, a mucha altura, un nuevo silbido. Todos tuvimos la misma sensación, una sensación que nos estrangulaba, esa granada viene aquí. Luego retumbó un estruendo monstruoso, ensordecedor, la granada había explotado en medio de nosotros. Me levanté medio aturdido. Incendiadas por la explosión, las cintas de cartuchos irradiaban desde el gran embudo una luz de un crudo color rosa. Aquella luz iluminaba la densa humareda generada por el proyectil, dentro de la cual rotaba una masa de cuerpos negros, e iluminaba también las sombras de los supervivientes, que se desbandaban por todos los lados. Al mismo tiempo resonó un griterío múltiple, espantoso, un griterío de dolor y de peticiones de auxilio. El movimiento rotatorio de la oscura masa en las honduras de aquella olla humeante y ardiente abrió por un segundo, como una visión onírica del infierno, el abismo más profundo del espanto. Tras un instante de parálisis, de horror petrificado, me puse en pie de un salto y, como todos los demás, eché a correr a ciegas, hundiéndome en la noche. Caí de cabeza en un agujero, y solo allí comprendí lo que acababa de suceder. No oír nada más, no ver nada más, alejarse de aquel sitio, desaparecer en la profunda oscuridad. Pero ¿y mis hombres? Yo era el que tenía que ocuparme de ellos, a mí me habían sido confiados. Me obligué a mí mismo a regresar a aquel lugar de espanto. Por el camino encontré al fusilero Jaelie, el hombre que en Regnieville se había apoderado de la ametralladora enemiga, y me lo llevé conmigo. Los heridos continuaban lanzando sus gritos terribles. Algunos llegaban hasta mi arrastras y, al reconocer mi voz, me decían entre gemidos: mi alférez, mi alférez. Jasinski, uno de mis reclutas más queridos, al que un casco de metralla le había partido el muslo, se agarró a mis piernas. Maldiciendo mi impotencia, le di unas palmaditas en los hombros, pues no sabía qué otra cosa podía hacer. Instantes como ese se quedan grabados para siempre. Tuve que dejar a aquel desventurado en manos del único camillero que aún seguía vivo, para conducir fuera de la zona de peligro al puñado de hombres que habían salido ilesos y que se habían congregado a mi alrededor. Media hora antes me hallaba aún a la cabeza de una compañía completa, ahora andaba errante por la maraña de las trincheras con unos pocos hombres enteramente abatidos. Pocos días antes un muchachito se había echado a llorar durante la instrucción porque sus camaradas se burlaban de él, le pesaban demasiado las cajas de munición. Ahora aquel muchachito arrastraba fielmente por nuestros penosos caminos aquella carga, que había conseguido salvar del lugar del horror. La visión de aquello acabó de hundirme. Me arrojé al suelo y prorrumpí en sollozos convulsos, mientras mis hombres, de pie junto a mí, me rodeaban sombríos. Amenazados a menudo por granadas que explotaban a nuestro lado, anduvimos corriendo durante horas enteras por las trincheras, en las que el cieno y el agua nos llegaban a media pierna. Como no encontramos lo que buscábamos, acabamos metiéndonos, mortalmente agotados, en algunas de las cavidades para la munición abiertas en los taludes. Vinque me cubrió con su manta, pero no pude pegar ojo, y fumando puro tras puro aguardé la llegada del amanecer con una sensación de total indiferencia. Las primeras luces del día iluminaron una increíble actividad en el campo de Emboudouz.
Innumerables unidades de infantería seguían aún buscando sus alojamientos. Los artilleros arrastraban municiones, los encargados de los lanzaminas tiraban de sus vehículos, los telefonistas y los hombres de las señales ópticas tendían sus cables. Aquello era una verdadera feria y se desarrollaba a 1000 metros del enemigo, que, de manera incomprensible, no parecía notar nada. Al fin topé con el jefe de la compañía de ametralladoras, el alférez Fallenstein, un viejo oficial del frente, que pudo indicarnos nuestro alojamiento. Sus primeras palabras fueron: «Pero, hombre, ¿cómo tiene ese aspecto? Su cara está completamente amarilla». Me señaló con el dedo una gran galería al lado de la cual habíamos pasado corriendo aquella noche seguramente una docena de veces. Dentro de ella encontré a Smitito, que nada sabía aún de nuestra desgracia, y también volví a encontrar allí a los hombres que debían habernos conducido a aquel lugar. Desde aquella fecha, siempre que hemos ocupado una posición nueva he elegido yo mismo a los guías, y los he elegido con la máxima prudencia. En la guerra se aprende a fondo, pero las lecciones se pagan caras. Una vez que dejé allí instalados a los hombres que me acompañaban me encaminé hacia el lugar de los horrores de la noche anterior. Aquel lugar presentaba un aspecto espantoso. Alrededor del calcinado sitio en que había explotado la granada yacían más de 20 cadáveres ennegrecidos, casi todos ellos estaban de tal modo despedazados que resultaban irreconocibles. Más tarde tuvimos que dar por desaparecidos a algunos de los caídos, pues no había quedado el menor rastro de ellos. Soldados de las trincheras vecinas estaban ocupados en extraer de aquella confusión horrible los ensangrentados objetos propiedad de los muertos y en hacer pillaje de lo que quedaba. Los expulsé de allí y encargué a mi enlace que recogiese las carteras y los objetos de valor, para enviarlos a los familiares. Al día siguiente, sin embargo, al empezar el ataque, hubimos de dejar abandonado todo aquello. Tuve la alegría de ver que de una galería cercana salía Sprenger con un grupo de hombres que habían pasado allí la noche. Ordené que se me presentaran los jefes de pelotón y supe que aún quedábamos 73. A la cabeza de más de 150 hombres, y con una moral excelente, había partido la noche anterior de Brunemont. Conseguí identificar a más de 20 muertos y a más de 60 heridos, muchos de estos sucumbieron más tarde a sus lesiones. Estas investigaciones me obligaron a andar trotando por trincheras y embudos, pero me distraían de las imágenes del horror. El único, débil consuelo que me quedaba era que las cosas podían haber sido mucho peores. Por ejemplo, el fusilero Rust estaba tan cerca del lugar de la explosión que las correas de sujeción de sus cajas de munición empezaron a arder. El suboficial Pegau, que había de morir, ciertamente, al día siguiente, se hallaba en medio de dos camaradas que quedaron completamente destrozados, pero él ni siquiera recibió un rasguño. En un estado de total abatimiento pasamos el resto del día, durmiendo casi siempre. Yo tuve que acudir a menudo al puesto de mando del jefe de nuestro batallón, pues una y otra vez había que comentar algún detalle del ataque. El resto del tiempo lo pasé echado en un camastro y conversando con mis dos oficiales acerca de los asuntos más triviales, de este modo procuraba librarme de los pensamientos que me torturaban. El estribillo perpetuo era este: gracias a Dios, lo más que nos puede ocurrir es que nos maten a tiros. Poco efecto parecieron causar algunas palabras con que intenté reanimar a mis hombres, que en silencio permanecían acurrucados en la escalera de la galería. Tampoco yo estaba en condiciones de confortar a los demás. A las 10 de la noche trajo un enlace la orden de que saliéramos hacia la primera línea. Cuando un animal del desierto es arrojado violentamente de su cubil, o un marinero siente hundirse bajo sus pies la tabla salvadora, seguramente experimentan sensaciones parecidas a las que tuvimos nosotros al vernos obligados a separarnos de la segura y tibia galería para salir a la noche inhóspita. Fuera había ya mucho movimiento. Bajo un intenso fuego de shrapnels recorrimos apresuradamente la denominada trinchera Félix, y llegamos a la primera línea sin haber sufrido bajas. Mientras íbamos serpenteando por las trincheras, por encima de nuestras cabezas las cruzaba ya, sirviéndose de pasarelas, la artillería, que se dirigía hacia posiciones avanzadas. El sector asignado a nuestro regimiento, los primeros que íbamos a entrar en acción éramos nosotros, su batallón más avanzado, era muy estrecho. En un santiamén se llenaron hasta arriba todas las galerías. Los hombres que quedaron fuera se cavaron agujeros en los taludes, con objeto de tener al menos una pequeña protección mientras durase el fuego de artillería que iba a preceder al ataque. Después de muchas idas y venidas todos encontraron al fin un agujero. El capitán von Brixen reunió una vez más a los jefes de compañía para darles instrucciones. Por última vez comparamos los relojes, luego nos separamos con un apretón de manos. En la escalera de una galería me senté al lado de mis dos oficiales para aguardar la llegada de las 5:05, hora en que comenzaría la preparación artillera. Nuestra moral había mejorado un poco, pues ya no llovía y la noche estrellada prometía una mañana seca. Pasamos el tiempo fumando y charlando. A las 3 desayunamos, la cantimplora pasó de mano en mano. En las primeras horas del día fue tan viva la actividad de la artillería enemiga que temimos que los ingleses se hubieran olido algo.
Algunas de las numerosas pilas de munición distribuidas en el terreno volaron por los aires. Poco antes de que comenzase la ofensiva se difundió el siguiente radiograma: SM el Emperador y Hindenburg se han desplazado al teatro de las operaciones. Recibimos con aplausos aquella noticia. La manecilla del reloj seguía avanzando, los últimos minutos los contamos uno a uno. La aguja marcó al fin las 5:05. Se desencadenó el huracán. Se alzó una cortina de llamas que fue seguida de un rugido súbito, nunca antes oído. Un trueno espantoso, que en su retumbar parecía engullir incluso los disparos de las piezas de máximo calibre, hizo temblar la tierra. El gigantesco aullido de exterminio de los innumerables cañones emplazados a nuestra espalda fue tan terrible que, en comparación con él, parecían juegos de niños incluso las más grandes batallas libradas hasta entonces. Lo que ni siquiera nos habíamos atrevido a esperar sucedió: la artillería enemiga permaneció muda, había sido abatida de un solo golpe gigantesco. No soportamos el continuar dentro de las galerías. De pie, al descubierto, contemplamos asombrados el muro de fuego, alto como una torre, que encima de las trincheras inglesas llameaba y que quedaba semioculto tras el velo de unas hirvientes nubes de color rojo sangre. Las lágrimas que de los ojos nos brotaban y una molesta sensación de quemazón en las mucosas nos estropearon el espectáculo. Los vapores de nuestras granadas de gas, que el viento contrario empujaba hacia nosotros, nos envolvieron en un intenso olor a almendras amargas. Observé, muy preocupado, que algunos de mis hombres comenzaban a toser y a sentir ahogos y finalmente se arrancaban de la cara la máscara antigas. Por ello me esforcé en dominar el primer golpe de tos y en ser parco con la respiración. Poco a poco se fueron disipando los vapores y al cabo de una hora pudimos quitarnos las máscaras. Ya era de día. Detrás de nosotros seguía creciendo sin cesar aquel estruendo monstruoso, aunque parecía ya imposible aumento ninguno. Un muro de humo, polvo y gas, impenetrable a la mirada, había surgido delante de nosotros. Hombres que pasaban deprisa a nuestro lado nos aullaban al oído gritos de alegría. Infantes y artilleros, zapadores y telefonistas, prusianos y bávaros, oficiales y soldados, todos se hallaban subyugados por la violencia elemental de aquella tormenta de fuego y ardían en ansias de entrar en acción a las 9:40. A las 8:28 iniciaron su intervención nuestros lanzaminas de grueso calibre, emplazados en cantidades masivas detrás de la primera trinchera. Veíamos las enormes minas de 100 kilos de peso atravesar volando el aire, con una trayectoria curva, y caer a tierra en el otro lado entre explosiones volcánicas. Sus estallidos se sucedían como una cadena de cráteres en erupción. Hasta las leyes de la naturaleza parecían haber perdido su vigencia. El aire vibraba, como en los días ardientes del verano, y sus cambios de densidad hacían que objetos inmóviles danzasen de acá para allá. Rayas de sombra se deslizaban con rapidez por las nubes de humo. El estruendo había llegado a ser absoluto, ya no se oía nada, solo de manera confusa se percibía que millares de ametralladoras emplazadas a nuestra espalda lanzaban al aire sus enjambres de plomo. Más peligro que las 4 horas anteriores, durante las cuales pudimos movernos despreocupadamente al descubierto, encerró para nosotros la última hora de la preparación artillera. El enemigo abrió fuego con una batería de grueso calibre que arrojaba proyectil tras proyectil en nuestra abarrotada trinchera. Para esquivarlos me desplacé hacia la izquierda y allí topé con el oficial ayudante del batallón, el alférez Heinz, que me preguntó por el alférez von Solemacher. Tiene que tomar inmediatamente el mando del batallón. El capitán von Brixen acaba de morir. Abrumado por aquella noticia espantosa di la vuelta y me senté en un agujero profundo abierto en el suelo. En el corto camino de regreso había vuelto a olvidar aquel suceso. Caminaba a través de la tempestad como si estuviera dormido, como si me hallase sumergido en un sueño profundo. Delante de mi agujero estaba de pie el suboficial Dujesiewken, uno de mis acompañantes en la acción de Regnieville, y me suplicaba que volviese a la trinchera, pues las masas de tierra se derrumbarían sobre mí en el caso de que estallase allí una granada, aunque fuese muy pequeña. Una explosión le quitó la palabra de la boca, cayó a tierra, una de sus piernas había sido arrancada. Cualquier ayuda era inútil. Salté por encima de su cuerpo y corrí hacia la derecha, allí me metí en una madriguera en la que ya habían buscado refugio 2 zapadores. Los proyectiles de grueso calibre seguían causando estragos muy cerca de nosotros. De repente se hacían visibles negras pellas de tierra que salían girando de una nube blanca, el ruido causado por la explosión de la granada había quedado engullido por el estruendo general. 2 hombres de mi compañía fueron despedazados en el pequeño tramo de trinchera que se hallaba cerca de nosotros a la izquierda. Una de las últimas granadas, que no explotó, aplastó al pobre Smithito, que seguía sentado en la escalera de la galería. Me hallaba de pie, junto con Sprenger, delante de mi madriguera, tenía el reloj en la mano y estaba a la espera del gran momento. A nuestro alrededor se habían congregado los restos de la compañía. Logramos distraerlos y hacerlos reír contándoles chistes de una grosería primitiva. El alférez Meyer, que asomó un instante la cabeza por detrás del través, me contó más tarde que le pareció que habíamos perdido el juicio.
Las patrullas de oficiales que debían asegurar nuestra ubicación exacta en el asalto abandonaron la trinchera a las 9:10. Dado que las dos posiciones, la inglesa y la alemana, distaban una de otra más de 800 metros, teníamos que entrar en acción mientras aún disparaba la artillería y prepararnos en tierra de nadie para el ataque, de manera que a las 9:40 pudiéramos saltar dentro de la primera línea enemiga. También Sprenger y yo escalamos, pues, los parapetos algunos minutos más tarde, seguidos por la compañía. Ahora vamos a mostrar de qué es capaz la séptima. Todo me da igual en este momento. Venguemos a la séptima compañía. Venguemos al capitán von Brixen. Desenfundamos las pistolas y atravesamos nuestra alambrada, por ella volvían ya a rastras los primeros heridos. Miré a mi derecha y a mi izquierda. La línea que separaba los pueblos ofrecía una extraña estampa. En los embudos situados delante de la trinchera enemiga, que había sido removida y zarandeada por la tormenta de fuego, aguardaban impacientes, agrupados por compañías, los batallones de ataque, en un frente que los ojos eran incapaces de abarcar. A la vista de las masas allí acumuladas me pareció que la ruptura del frente enemigo era segura. Pero dispondríamos también de energías suficientes para dispersar las reservas enemigas y para aislarlas y aniquilarlas. Estaba convencido de que así sería. Parecía haber llegado la lucha final, el último asalto. Allí se iba a dirimir el destino de pueblos enteros, allí estaba en juego el porvenir del mundo. Percibí el significado de aquella hora y creo que en aquel momento todos sintieron que su realidad personal se diluía y que el miedo los abandonaba. La atmósfera era extraña, se hallaba enardecida por una tensión altísima. Los oficiales estaban de pie e intercambiaban bromas nerviosas. Vi a Solemacher en medio de su pequeña plana mayor, llevaba puesto el capote, como un cazador que en una jornada fría aguarda la hora de la batida, y en la mano tenía una pipa semilarga de cazoleta verde. Nos hicimos señas fraternales. A menudo ocurría que una de nuestras minas de grueso calibre venía demasiado corta de tiro, al caer levantaba un surtidor de la altura de un campanario y rociaba de tierra a quienes allí aguardaban impacientes, pero ni uno solo bajaba la cabeza. El estruendo de la batalla se había vuelto tan terrible que nadie permanecía ya en su sano juicio. 3 minutos antes del ataque me hizo señas Vinke con una cantimplora llena de aguardiente. Eché un trago largo. Era como si ingiriese simplemente agua. Lo único que faltaba era el puro de la ofensiva, la presión del aire me apagó 3 veces la cerilla. El gran momento había llegado. La apisonadora de fuego rodaba hacia las primeras trincheras. Iniciamos el ataque. La rabia estalló como una tempestad. Millares de hombres tenían que haber muerto ya, eso era algo que se presentía. Aunque el cañoneo continuaba, pareció hacerse el silencio, como si el fuego perdiera su energía soberana. La tierra de nadie estaba abarrotada de atacantes, de uno en uno, o en unidades pequeñas, o en masas compactas, avanzaban hacia el telón de fuego. No corrían, tampoco se ponían a cubierto cuando en medio de ellos se alzaban penachos de humo altos como torres. Se dirigían hacia la trinchera enemiga con pasos torpes, pero incontenibles. Parecía que la vulnerabilidad hubiera quedado en suspenso. Uno se sentía también solo en medio de aquellas masas que se habían puesto en pie, las distintas unidades estaban entremezcladas. Yo había perdido de vista a mis hombres, se habían disuelto como una ola en la marea. Únicamente Vinke y un voluntario llamado Hack permanecían a mi lado. En mi mano derecha empuñaba la pistola, en la izquierda llevaba una fusta de caña de bambú. Aunque sentía mucho calor, aún llevaba puesto el largo capote y también, como mandaban las ordenanzas, los guantes. Mientras íbamos avanzando se apoderó de nosotros una ira propia de energúmenos. Un poderosísimo deseo de matar daba alas a nuestros pies. La rabia me arrancaba lágrimas amargas. La monstruosa voluntad de exterminio que sobre el campo de batalla gravitaba se concentraba en los cerebros y los sumergía en una niebla roja. Entre sollozos y tartamudeos nos gritábamos unos a otros frases incompletas, y un observador imparcial habría podido tal vez creer que de nosotros se había apoderado un exceso de felicidad. Atravesamos sin dificultad una destrozada maraña de alambres y de un salto cruzamos la primera trinchera enemiga, apenas reconocible. Parecida a una hilera de fantasmas, la oleada de asalto iba danzando a través de vapores blancos, hirvientes, y dejó atrás una zanja arrasada. Allí no quedaban ya adversarios. En contra de todo lo que cabía esperar, desde la segunda línea abrieron fuego de ametralladora contra nosotros. De un salto me metí, junto con mis acompañantes, en un embudo. Un segundo después se oyó un estampido horroroso y caí de bruces. Vinke me agarró por el cuello de la guerrera y me dio la vuelta. «Está herido, mi alférez». No encontramos nada. El voluntario Hack tenía un agujero en un brazo y aseveraba entre gemidos que le había entrado una bala por la espalda. Le arrancamos del cuerpo el uniforme y lo vendamos. Un surco derecho indicaba que en el borde del embudo había estallado un shrapnel a la altura de nuestros rostros. Era un milagro que aún viviésemos. Los del otro lado eran más fuertes de lo que habíamos supuesto. Entretanto habían pasado a nuestro lado los demás.
Nos lanzamos tras ellos, dejando al herido abandonado a su propia suerte. Antes clavamos en el suelo, a su lado, un palo con un trozo de muselina blanca, para que sirviera de señal a la oleada de camilleros que seguía a la oleada de asaltantes. Delante de nosotros, a la izquierda, surgió de la humareda el enorme terraplén del ferrocarril que unía Ecoust con Croisilles. Teníamos que cruzar aquel terraplén. De las aspilleras abiertas en él y de las ventanas de las galerías que allí habían sido excavadas salían disparos de fusil y de ametralladora, tan denso era aquel fuego que parecía que alguien estuviese vaciando un saco lleno de guisantes. Disparaban con tiro preciso. También vi que había desaparecido. Yo seguí un camino en hondonada, en cuyo talud se abrían las bocas de abrigos hundidos. Avancé furioso por un suelo negro, desgarrado, del que se alzaban todavía los gases asfixiantes de nuestras granadas. Me encontraba completamente solo. Entonces fue cuando divisé al primer enemigo. Una figura humana vestida con un uniforme pardo y que al parecer se encontraba herida, estaba acurrucada, a 20 pasos delante de mí, en el centro de aquella hondonada aplanada por el fuego de tambor, se apoyaba con las manos en el suelo. Nos vimos al doblar yo un recodo. Vi cómo aquella figura se estremecía cuando aparecí y cómo me miraba fijamente, con ojos muy abiertos, mientras lentamente, pérfidamente, me iba acercando hacia ella con el rostro oculto detrás de mi pistola. Se estaba preparando un espectáculo sangriento, sin testigos. Era un alivio el tener por fin al alcance de la mano al antagonista. Apoyé el cañón de mi pistola en la sien de aquel hombre, que estaba paralizado por la angustia, y con la otra mano aferré crispadamente la guerrera de su uniforme. En ella había condecoraciones y distintivos de grado, era un oficial y seguramente había tenido el mando en aquella trinchera. Con un quejido metió una mano en un bolsillo, pero lo que de él sacó no fue un arma, sino una fotografía, me la puso delante de los ojos. Miré la fotografía y en ella vi a aquel hombre de pie en una terraza, rodeado de una numerosa familia. Aquello era un conjuro que llegaba desde un mundo sumergido, increíblemente remoto. Más tarde he considerado que fue una gran ventura lo que hice, solté a aquel hombre y seguí con precipitación hacia adelante. Precisamente ese hombre se me sigue apareciendo en mis sueños con frecuencia. Esto me permite abrigar la esperanza de que haya vuelto a ver su patria. Desde la parte de arriba bajaron de un salto al camino en hondonada algunos hombres de mi compañía. Yo sentía un calor enorme. Me quité el capote y lo arrojé lejos. Recuerdo que grité varias veces con mucha energía estas palabras. Ahora el alférez Junger se quita su capote. Los fusileros se reían al oírme decir aquello, como si les estuviera contando un chiste divertidísimo. Por la parte de arriba todo el mundo iba corriendo al descubierto, no prestaban atención a las ametralladoras enemigas, que estarían a lo sumo a 400 pasos de distancia. También yo eché a correr a ciegas hacia aquel terraplén que escupía fuego. De un salto me metí en un embudo y al caer fui a parar encima de una figura, vestida con un manchester pardo, que estaba disparando con su pistola. Era Kius, y se encontraba en un estado de ánimo similar al mío. A guisa de saludo me metió en el bolsillo un puñado de munición. De este hecho deduzco que nuestra penetración en el borde del campo de Embudous había tropezado con resistencia, pues antes del asalto me había metido en los bolsillos una considerable provisión de cartuchos de pistola. Es probable que allí se hubieran instalado los restos de la guarnición enemiga expulsada de las primeras trincheras, aquellos restos aparecían unas veces en un lado y otras veces en otro entre los atacantes. Pero en lo que se refiere a aquel sector carezco de recuerdos personales. En todo caso lo atravesé sin ser herido, aunque no solo se entrecruzaban en él los tiros que se hacían desde los Embudous, sino que, además, del terraplén del ferrocarril salían disparos que caían como un enjambre de abejas sobre amigos y enemigos. En aquel sitio disponían sin duda de reservas de munición casi inagotables. En aquel momento nuestra atención estaba fija en el mencionado bastión, que se alzaba ante nosotros como una muralla amenazadora. El campo lleno de cicatrices que de aquella muralla nos separaba lo poblaban centenares de ingleses dispersos. Una parte de ellos intentaba alcanzar todavía el terraplén, otra se encontraba enredada en combates cuerpo a cuerpo con los nuestros. Kius me contó más tarde detalles que escuché con los mismos sentimientos con que alguien oye contar a un tercero las locuras que ha cometido en estado de embriaguez. Por ejemplo, Kius había estado persiguiendo por dentro de una trinchera a un inglés, lo perseguía con granadas de mano y, cuando se le agotaron estas, continuó la persecución con pellas de tierra, para mantener en movimiento al adversario. Según Kius, yo estaba de pie arriba, al descubierto, y, muerto de risa, me apretaba los costados con las manos. Entre aventuras de este tipo alcanzamos, sin darnos bien cuenta de ello, el terraplén del ferrocarril, que seguía arrojando fuego ininterrumpidamente, como si fuera una gran máquina. En este momento recomienzan mis recuerdos personales. El primero de ellos es que me doy cuenta de que nos hallamos en una situación extremadamente favorable. No habíamos sido alcanzados por los disparos, y ahora el terraplén del ferrocarril, al encontrarnos nosotros junto a su talud, dejaba de sernos un obstáculo y se nos convertía en una cobertura.
Como si despertase de un sueño profundo, vi cómo cascos de acero alemanes atravesaban el campo de Embudous y se iban aproximando. Crecían, como un sembrado de acero, del suelo, que los proyectiles había arado. Al mismo tiempo noté que muy cerca de mi pie asomaba por la ventana de una galería el cañón de una ametralladora de grueso calibre. La ventana estaba tapada con una cortina de tela de saco. Era tan intenso el ruido que solo las vibraciones de la boca del arma indicaban que disparaba. Así, pues, el defensor quedaba tan solo a un palmo de distancia de nosotros. Nuestra seguridad consistía en esta proximidad inmediata al enemigo. Y en ella consistía también su ruina. Un vapor ardiente se elevaba del arma. Sin duda había matado ya a muchos hombres y continuaba realizando su siega. El cañón apenas se movía, el fuego era preciso. Miraba fascinado aquel ardiente, vibrátil pedazo de hierro que a manos llenas sembraba la muerte y casi me rozaba el pie. Luego disparé a través de la tela. Un hombre que apareció a mi lado la arrancó y arrojó dentro, por el orificio, una granada de mano. Una explosión y la nube blanquecina que salió del interior delataron el efecto. El procedimiento era rudo, pero eficaz. La boca del cañón de la ametralladora dejó de moverse, el arma enmudeció. Corrimos a lo largo del talud para aplicar idéntico tratamiento a los agujeros próximos y de este modo rompimos algunas vértebras de la espina dorsal de la defensa enemiga. Alcé la mano para darme a conocer a nuestros hombres, sus balas, disparadas desde corta distancia, campanilleaban alrededor de nuestras orejas. Con un gesto alegre me devolvieron el saludo. Luego escalamos el terraplén al mismo tiempo que otros 100 soldados. Aquella fue la primera vez en la guerra que vi chocar masas humanas contra masas humanas. Los ingleses ocupaban en el talud posterior del terraplén 2 trincheras excavadas en él como 2 terrazas sucesivas. A pocos metros de distancia se intercambiaban disparos, con su trayectoria curva volaban hacia abajo las granadas de mano. De un salto me metí en la primera trinchera. Al ir a dar la vuelta al través que más cerca tenía choqué con un oficial inglés, llevaba desabrochado el chaleco y le colgaba por fuera el corbatín. Lo agarré y lo arrojé contra un muro de sacos terreros. Detrás de mí apareció la cabeza de un comandante, sus cabellos eran blancos como la nieve. Me gritó: «Mata a ese perro». Era innecesario. Me volví hacia la trinchera de abajo, que estaba abarrotada de ingleses. Aquello parecía un naufragio. Algunos ingleses lanzaban granadas de mano de las llamadas huevos de pato, otros disparaban con revólveres Colt, los más emprendían la huida. La superioridad se hallaba ahora de nuestro lado. Como si estuviera en un sueño, apretaba el gatillo de mi pistola, aunque hacía ya mucho tiempo que el cargador estaba vacío. Un hombre que estaba junto a mí arrojaba granadas de mano entre los ingleses que huían a la desbandada, un casco de acero con forma de plato se elevó girando en el aire. La lucha quedó decidida en un minuto. Los ingleses saltaron afuera de la trinchera y huyeron a campo descubierto, desde lo alto del terraplén se desencadenó un furioso fuego de persecución. Los que huían caían dando volteretas en plena carrera, en pocos segundos quedó cubierto de cadáveres el suelo. Aquella era la otra cara del terraplén del ferrocarril. También había ya alemanes en la zona de delante. Junto a mí se hallaba de pie un suboficial y miraba boquiabierto el combate. Agarré su fusil y disparé contra un inglés que luchaba a brazo partido con 2 alemanes. Aquella ayuda invisible dejó perplejos un momento a estos, inmediatamente después prosiguieron su avance. El éxito produjo un efecto mágico. Aunque hacía ya mucho tiempo que no existía un mando de formaciones unitarias, todos tenían una sola dirección: adelante. Todos corrían en línea recta. Elegí como meta de mi avance una pequeña altura en la que eran visibles las ruinas de una casita, la cruz de una tumba y los restos de un avión. A mi lado había otros hombres, formamos un pelotón y, llevados por la prisa, penetramos en el muro de llamas alzado por nuestra propia apisonadora de fuego. Tuvimos que meternos dentro de un embudo y aguardar a que el fuego siguiera avanzando. Junto a mí descubrí a un oficial joven, perteneciente a un regimiento distinto del mío, al igual que yo, estaba muy contento de los buenos resultados del primer asalto. El entusiasmo común nos hizo tan amigos en aquellos breves momentos que era como si nos conociésemos desde varios años atrás. El próximo salto nos separó y ya no volvimos a vernos nunca más. Incluso en aquellos instantes terribles sucedió algo cómico. Un hombre que se encontraba a mi lado se llevó el fusil a la cara y, como si estuviéramos en una cacería, se puso a disparar contra una liebre que, de repente, empezó a dar saltos a través de nuestras líneas. La ocurrencia era tan extravagante que no pude contener la risa. No hay nada, por muy horroroso que sea, que no incite a un tipo osado a poner por encima de ello sus habilidades personales. Junto a las ruinas de la altura había una pequeña trinchera, el enemigo la barría con fuego de ametralladora desde la hondonada que quedaba al otro lado. Tomé carrera y salté adentro, la trinchera estaba desocupada. Inmediatamente después aparecieron Oscar Kius y von Wedelstadt. El último en llegar fue un enlace de combate de Wedelstadt. Se desplomó en pleno salto y cayó muerto, una bala le había entrado por un ojo.
Cuando Wedelstadt vio caer a aquel hombre, el último de su compañía, apoyó la cabeza en el talud de la trinchera y se echó a llorar. Tampoco él acabaría vivo aquel día. En la parte de abajo había una posición enemiga muy bien fortificada. Situada en un camino en hondonada, delante de ella había 2 nidos de ametralladora, en los extremos de una depresión del terreno. Nuestra apisonadora de fuego había pasado ya rodando por encima de aquella posición, el adversario parecía haberse recuperado y disparaba cuantos tiros daban de sí sus armas. Una franja de terreno de 500 metros de anchura nos separaba de él, las ráfagas de las ametralladoras tumbaban por encima de ella como enjambres de abejas. Tras un breve respiro saltamos, junto con unos pocos hombres más, fuera de la trinchera y nos lanzamos hacia el enemigo. Era una lucha a vida o muerte. A los pocos saltos me hallaba tendido en tierra frente al nido de ametralladora de la parte izquierda, un solo hombre me acompañaba. Claramente veía, detrás de un pequeño montón de tierra, una cabeza cubierta por un casco plano, a su lado se elevaba en el aire una delgada columna de vapor. Me aproximé a pequeños saltos, para no dar tiempo a que aquel hombre me apuntase, y corrí en zigzag, para que tampoco los fusiles pudieran enderezar sus disparos hacia mí. Cada vez que me echaba cuerpo a tierra, el soldado que me acompañaba me alargaba un cargador lleno de cartuchos, de ellos me servía para librar aquel duelo. Cartuchos, cartuchos. Me di la vuelta y vi a mi hombre caído de lado y contrayéndose espasmódicamente. Por la izquierda, donde no era tan fuerte la resistencia enemiga, aparecieron algunos hombres nuestros, desde el sitio en que se hallaban casi podían batir con granadas de mano a los defensores. Me dispuse a dar el último salto y tropecé en un obstáculo de alambre, caí dentro de la trinchera. Acosados a tiros desde todos los lados, los ingleses echaron a correr hacia el nido de la derecha. La ametralladora de la izquierda quedaba medio oculta debajo de un gigantesco montón de vainas de latón procedentes de los proyectiles disparados. Humeaba y se encontraba aún al rojo vivo. Delante de ella estaba tendido mi adversario, un inglés de complexión atlética, al que un balazo en la cabeza le había sacado un ojo. Aquel gigante, con el gran globo ocular blanco delante del cráneo ennegrecido por el humo, presentaba un aspecto horrible. Como casi desfallecía de sed, no me detuve allí más tiempo, sino que me puse a buscar agua. Me sentí atraído por la entrada de una galería. Miré dentro y vi abajo a un hombre, estaba sentado y hacía pasar por encima de sus rodillas, mientras las ordenaba, cintas de cartuchos. Todo daba a entender que aún no sospechaba el gran cambio que había sufrido la situación. Con toda calma apunté mi pistola hacia él, pero, en vez de disparar enseguida, como exigía la prudencia, le grité: "Come here, hands up". Se levantó de un salto, me miró fijamente, estupefacto, y desapareció en la oscuridad de la galería. Lancé tras él una granada de mano. Aquella galería tenía probablemente una segunda salida, pues detrás de un través apareció un desconocido y dijo escuetamente: "Esos que acaban de disparar están liquidados". Finalmente descubrí una lata llena de agua de la empleada para refrigerar las ametralladoras. Ingerí grandes tragos de aquel líquido oleaginoso, llené con él una cantimplora inglesa y di también de beber a los demás hombres que de repente llenaron la trinchera. Quiero mencionar un detalle curioso, y es que el primer pensamiento que me vino a la cabeza después de conquistar aquel nido de ametralladoras se refería a un resfriado que precisamente entonces padecía. Desde siempre las amígdalas inflamadas me habían hecho temer por mi salud, me llevé, pues, la mano al cuello y comprobé con gran satisfacción que el baño de vapor de primera categoría que acababa de sufrir me había curado. Entretanto, el nido de ametralladora de la derecha y también la guarnición inglesa del camino en hondonada, distantes 60 metros de nosotros, continuaban ofreciendo una resistencia enconada. Aquellos sujetos se defendían de una manera realmente brillante. Intentamos hacer entrar en funcionamiento contra ellos la ametralladora inglesa que acabábamos de conquistar, pero no lo conseguimos. Mientras nos esforzábamos en lograrlo, una bala pasó zumbando junto a mi cabeza, rozó a un alférez de cazadores que estaba de pie a mi espalda y fue a herir muy seriamente en el muslo a un soldado. Más afortunados que nosotros, los sirvientes de una de nuestras ametralladoras ligeras lograron emplazar su arma en el borde de nuestra pequeña trinchera, cuya forma era de media luna, y dispararon de flanco varias ráfagas contra los ingleses. Los hombres nuestros que atacaban por la derecha aprovecharon aquel momento de sorpresa y se lanzaron frontalmente, a la carrera, contra el camino en hondonada. En cabeza de todos iba la 9ª compañía, aún intacta, al mando del alférez Hipkins. De todos los embudos se alzaron entonces figuras humanas que blandían fusiles, lanzando un hurra terrible, echaron a correr hacia la posición enemiga. De esta salía un buen número de defensores, que se apresuraron a ir hacia atrás, con los brazos en alto, para escapar así a la violencia de la primera oleada de asalto, sobre todo a la violencia de la ordenanza de Hipkins, que hacía estragos como un energúmeno. Presencié con atención estupefacta aquella colisión, que se desarrolló al borde mismo de nuestra pequeña obra de tierra. Allí pude ver que un defensor que ha estado disparando al cuerpo del atacante hasta una distancia de 5 pasos no puede esperar cuartel.
El combatiente que durante el ataque ha tenido nublados los ojos por un velo de sangre no quiere hacer prisioneros, quiere matar. Aquel camino en hondonada que habíamos tomado al asalto estaba festoneado de armas, uniformes y provisiones. Entre aquellos objetos yacían cadáveres vestidos con uniformes grises y pardos y gemían los heridos. Habían confluido allí soldados pertenecientes a muy distintos regimientos nuestros, aglomerados en una masa compacta, permanecían de pie y daban gritos confusos. Los oficiales le señalaron con los bastones de paseo una prolongación de la hondonada, y la masa combatiente se puso pesadamente en movimiento con una indiferencia asombrosa. Aquella hondonada iba a dar a una altura del terreno, en la que empezaron a aparecer columnas enemigas. Seguimos adelante, deteniéndonos de vez en cuando para disparar, hasta que el violento fuego del enemigo nos obligó a pararnos. Producía una sensación penosa el oír restallar las balas contra el suelo al lado de la propia cabeza. Kius, que había vuelto a unirse a nosotros, levantó un proyectil aplastado que había caído delante mismo de su nariz. En aquel momento se estrelló una bala contra el casco de acero de uno de nuestros hombres situado un poco lejos a nuestra izquierda, el estruendo provocado por el golpe resonó a lo largo de toda la hondonada. Aprovechamos una pausa del fuego para alcanzar uno de los embudous, escasos ya en aquella zona. Allí se congregaron los oficiales supervivientes de nuestro batallón. En aquel momento lo mandaba el alférez Lindenberg, pues también el alférez von Solemacher había caído muerto en el asalto al terraplén del ferrocarril, había recibido un balazo mortal en el vientre. Por la pendiente derecha del barranco se paseaba en medio del fuego, como si estuviéramos en una cacería de liebres, y con gran regocijo de todos, el alférez Breyer, del 10º regimiento de cazadores, que había sido agregado al nuestro, en una mano empuñaba el bastón de paseo, tenía en la boca una pipa semilarga de cazador y llevaba la carabina en bandolera. Nos relatamos con brevedad nuestras aventuras y nos ofrecimos mutuamente cantimploras y tabletas de chocolate. Luego, a petición general, seguimos avanzando. Amenazadas, al parecer, por el flanco, las ametralladoras enemigas habían desaparecido. Es posible que hubiéramos ganado hasta aquel momento 3 o 4 kilómetros de terreno. La hondonada estaba ahora abarrotada de atacantes, hasta donde alcanzaba la vista por la parte de atrás, se aproximaban en líneas de tiradores, en hileras y en columnas de A4. Íbamos demasiado apretujados, por desgracia, de la cantidad de los que morían no tuvimos, afortunadamente, una idea clara durante el asalto. Sin encontrar resistencia alcanzamos la altura en que desembocaba la hondonada. A nuestra derecha saltaron fuera de una trinchera unas figuras humanas vestidas con uniformes de color caqui. Seguimos el ejemplo de Breyer, quien, sin quitarse la pipa de la boca, se detenía un momento, para poder apuntar bien al enemigo, y luego proseguía la marcha. Aquella altura estaba fortificada con una serie de abrigos distribuidos de manera irregular. Nadie los defendía, probablemente en su interior no habían notado que nos habíamos acercado. Nubes de vapor que salían de algunos de ellos indicaban que habían sido limpiados por hombres nuestros que ya habían pasado por allí, los ocupantes de otros salían con el rostro pálido y los brazos en alto. Los obligábamos a que nos entregasen las cantimploras y los cigarrillos y luego les indicábamos el camino hacia nuestra retaguardia, a gran velocidad escapaban en esa dirección. Un inglés joven se me había rendido ya cuando, de pronto, dio media vuelta y desapareció otra vez en su abrigo. Como, a pesar de mis requerimientos de que saliese, siguió escondido allí dentro, pusimos fin a sus titubeos mediante unas cuantas granadas de mano y seguimos andando. Un estrecho sendero se perdía más allá de la altura, un poste indicaba que llevaba a Braucourt. Mientras los demás se detenían en los abrigos, yo y Heinz traspasamos la cresta de la loma. Más allá del barranco quedaban las ruinas de la aldea de Braucourt. Delante de ella relampagueaban los disparos de una batería enemiga, sus sirvientes, al ver que nos acercábamos y al encontrarse sometidos al fuego de la primera oleada de asalto, huyeron hacia la aldea. A la desbandada escapó también la guarnición de una serie de abrigos construidos en un camino en hondonada. A uno de aquellos hombres lo derribé de un tiro en el preciso instante en que de un salto salía de la entrada del primero de los abrigos. Fui avanzando por aquel camino en hondonada, me acompañaban 2 hombres de mi compañía que entre tanto se me habían presentado. A la derecha había una posición defendida, desde la que nos llegaba un intenso tiroteo. Nos replegamos al primer abrigo, por encima de él empezaron pronto a cruzarse los proyectiles de ambos bandos. Todo daba a entender que aquel abrigo había servido de alojamiento a los enlaces y ciclistas de la batería. Delante del abrigo estaba tendido mi inglés, un muchacho jovencísimo, al que mi bala le había atravesado el cráneo de lado a lado. Yacía allí con un semblante relajado. Me forcé a mí mismo a contemplarlo, a mirarlo a los ojos. Ya no se trataba de, o tú o yo. Más tarde he vuelto a pensar en él a menudo, con el paso de los años lo he hecho cada vez con mayor frecuencia. El Estado, que nos exime de la responsabilidad, no puede librarnos de la aflicción, este es un asunto que hemos de dirimir nosotros mismos. La aflicción penetra hasta las profundidades de nuestros sueños. No nos dejamos turbar por el fuego, cada vez más intenso,
sino que nos instalamos dentro del abrigo e hicimos una limpia de los víveres que allí habían quedado abandonados. Nuestro estómago nos recordaba que aún no habíamos comido nada desde que comenzó el ataque. Allí encontramos jamón, pan blanco, mermelada e incluso un cántaro lleno de licor de jengibre. Una vez recobradas las fuerzas me senté en una caja de bombones vacía y estuve leyendo algunas revistas inglesas, todas venían llenas de diatribas contra The Hans. Poco a poco empezamos a aburrirnos y regresamos a saltos hasta el comienzo del camino en hondonada. Se había congregado allí una gran muchedumbre de soldados. Desde aquel lugar divisamos un batallón de la 164ª División, que se encontraba ya a la izquierda de Braucourt. Decidimos tomar al asalto la aldea y volvimos a avanzar deprisa por el camino en hondonada. Poco antes de que llegásemos a las afueras del pueblo quedamos detenidos por proyectiles de nuestra propia artillería, que cabezonamente seguía disparando sobre el mismo punto. Una granada de grueso calibre explotó en medio del camino y destrozó a 4 de nuestros hombres. Los demás se replegaron a la carrera. Más tarde me enteré de que nuestra artillería tenía orden de seguir disparando lo más lejos que pudiera. Esta norma incomprensible nos arrebató de las manos los frutos de la victoria. Rechinando los dientes nos vimos obligados a detenernos delante de aquel muro de fuego. Con objeto de buscar un paso libre nos desplazamos hacia la derecha, donde el jefe de una compañía del 76º Regimiento Hanseático estaba a punto de iniciar el asalto de la posición de Braucourt. Lanzando un hurra, nos unimos a ellos para participar en la acción. Sin embargo, apenas habíamos penetrado en la posición enemiga, nuestra propia artillería volvió a expulsarnos de allí con sus disparos. 3 veces nos lanzamos al asalto y 3 veces tuvimos que replegarnos. Lanzando maldiciones nos instalamos en algunos embudos que allí había. En ellos nos resultó extraordinariamente molesto el incendio, provocado por las granadas, de un prado, incendio que causó la muerte de numerosos heridos. Los tiros de los fusiles ingleses nos mataron también a algunos hombres, entre ellos al cabo Grutmacher, de mi compañía. Lentamente fue llegando el crepúsculo. En algunos puntos volvía a recrudecerse con violencia el fuego de fusil, que luego se extinguía poco a poco. Los extenuados combatientes buscaron un lugar donde pasar la noche. Para agrupar a las compañías dispersas los oficiales gritaban su nombre hasta quedarse roncos. Durante la última hora se habían reunido a mi alrededor 12 hombres de la 7ª compañía. Como empezaba a hacer frío, los conduje otra vez al pequeño abrigo delante del cual yacía mi inglés y los envié a buscar mantas y capotes de los muertos. Una vez que hube instalado a todos, me dejé arrastrar por mi curiosidad, que me empujaba hacia la hondonada de la artillería que quedaba delante de nosotros. Se trataba de un capricho personal y por ello llevé conmigo al fusilero Howlar, un hombre al que le atraían las aventuras. Con los fusiles preparados para hacer fuego en cualquier momento avanzamos hacia la hondonada, sobre la cual seguía golpeando con ímpetu nuestra artillería. Lo primero que hicimos fue inspeccionar un abrigo que, según las apariencias, había sido abandonado poco antes por oficiales de la artillería inglesa. En una mesa había un gramófono de dimensiones gigantescas. Howlar lo puso inmediatamente en marcha. La alegre melodía que salió ronroneando del cilindro produjo en nosotros una impresión fantasmagórica. Tiré al suelo aquella caja, que todavía allí dejó oír unos cuantos sonidos estridentes, luego enmudeció. El abrigo estaba pertrechado con todas las comodidades. Ni siquiera faltaba una pequeña chimenea, encima de su repisa había pipas y tabaco, y delante se encontraban, colocados en círculo, unos sillones. Medio Uldengland. Como es natural, no sentimos escrúpulos de ninguna clase, sino que tomamos cuanto nos vino en gana. Para mí recogí un morral de víveres, ropa interior, una pequeña botella de whisky, un guardamapas y algunas fruslerías de Roger y Gallet, sin duda tiernos recuerdos de un permiso disfrutado por los ingleses en París. Era evidente que los inquilinos de aquel abrigo habían puesto pies en polvorosa a toda prisa. Una habitación contigua albergaba la cocina. Con un sentimiento de respeto admiramos sus provisiones. Había allí una caja llena de huevos frescos. Enseguida nos bebimos un buen número, pues casi no recordábamos ya ni su nombre. En los estantes arrimados a las paredes se apilaban latas llenas de carne, botes de exquisita mermelada concentrada, botellas de extracto de café, tomates, cebollas, en suma, todo lo que pudiera desear un degustador de los buenos guisos. La imagen de aquella cocina me vino muchas veces a la memoria en fechas posteriores, cuando pasamos en las trincheras semanas enteras durante las cuales lo único que nos repartían era una exigua ración de pan, un sopicaldo y un poco de floja mermelada. Tras haber echado aquella ojeada a la envidiable situación económica de nuestro adversario salimos del abrigo e inspeccionamos la hondonada. En ella encontramos abandonados 2 cañones enteramente nuevos. Grandes montones de vainas relucientes, recién disparadas, delataban que aquellas bocas de fuego habían tenido una intervención muy destacada durante el ataque. Tomé un pedazo de greda y escribí en los cañones el número de mi compañía. Pero comprobé que los destacamentos que llegaron después respetaron poco los derechos del vencedor. Cada nueva unidad que por allí pasaba borraba el número escrito por la precedente y lo sustituía por el suyo.
El último número que quedó fue el de una compañía de zapadores. Regresamos luego junto a los demás, pues nuestra propia artillería seguía lanzando hierro alrededor de nuestras orejas. Nuestra primera línea, formada entre tanto por las unidades que nos seguían de cerca, quedaba a 200 metros a nuestra espalda. Aposté 2 centinelas delante del abrigo y ordené al otro que no se desprendiese del fusil. Una vez que hube dispuesto los turnos del relevo, comido algo y anotado en breves palabras las vivencias de la jornada, me quedé dormido. A la 1 de la madrugada nos despertaron unos gritos de hurra, y un fuego muy vivo que se oía por nuestra derecha. Agarramos los fusiles, nos precipitamos fuera del abrigo y nos apostamos dentro de un gran embudo abierto por una granada. De la parte de delante llegaban algunos soldados alemanes que se habían extraviado. Desde nuestra propia línea abrieron fuego contra ellos, 2 quedaron muertos por el camino. Aleccionados por este incidente, aguardamos a que se calmase la primera excitación que detrás de nosotros reinaba, luego nos dimos a conocer a gritos y regresamos a nuestra propia línea. Allí estaba sentado el jefe de la segunda compañía, el alférez Kosik, que no podía pronunciar palabra por causa de un resfriado y que además estaba herido en un brazo. Tenía consigo aproximadamente 60 hombres del 730 regimiento. Como tuvo que volver a la retaguardia, al puesto de socorro, me hice cargo del mando de sus fuerzas, entre las que había 3 oficiales. Además quedaban aún, de nuestro regimiento, los 2 destacamentos mandados por Hipkens y por Bourbeck, que estaban compuestos asimismo de hombres conjuntados al azar. Junto con algunos suboficiales de la segunda compañía pasé el resto de la noche dentro de un pequeño agujero cavado en el suelo, allí nos helamos de frío. Por la mañana desayuné de las provisiones capturadas a los ingleses y envié enlaces a la aldea de Keant para que de la cocina allí instalada trajesen café y comida. Nuestra artillería reinició su maldito tiroteo y nos colocó, a modo de saludo matutino, una certera granada en un embudo que albergaba a 4 hombres de la compañía de ametralladoras. Con las primeras luces del día llegó el sargento Cumpart, que reforzó nuestro grupo con algunos hombres. Apenas habíamos expulsado un poco de nuestros miembros el frío de la noche, dando patadas en el suelo, cuando recibimos orden de corrernos hacia la derecha y tomar al asalto, con los restos del 76º regimiento, la posición de Braucourt, conquistada ya en parte por nosotros. Envueltos en la espesa niebla matinal nos dirigimos hacia el punto de concentración, una altura situada al sur de Coast. En ella había por el suelo numerosos muertos de la víspera. Como pasa casi siempre que las órdenes de ataque están redactadas de un modo confuso, hubo discusiones entre los jefes de las unidades de asalto. Les puso término la ráfaga disparada por una ametralladora enemiga, que pasó silbando alrededor de nuestras piernas. Todo el mundo se metió de un salto en el embudo más próximo, excepto el sargento Cumpart, que quedó tendido gimiendo. Acompañado de un enfermero, me precipité hacia él para vendarlo. Había sido herido de gravedad en la rodilla por un balazo. Con una pinza de brazos curvos extrajimos de su herida varios trozos de hueso. Murió unos días más tarde. Este caso me afectó de modo especial, pues, 3 años antes, Cumpart había sido instructor mío en Recoubrense. En una conversación con el capitán Von Ledebourg, quien había tomado el mando de nuestras heterogéneas unidades, le expuse que resultaba absurdo lanzar un asalto frontal contra la posición de Braucourt, ya que una parte de ella se encontraba en nuestras manos y desde allí la podíamos conquistar envolviéndola por la izquierda, así se evitarían muchas bajas. Decidimos ahorrar a los hombres el asalto frontal. Los acontecimientos nos dieron la razón. Por el momento nos instalamos dentro de los embudos que había en la altura. Poco a poco fue saliendo el sol. Aparecieron entonces aviones ingleses, que ametrallaron los agujeros en que nos encontrábamos. Pronto fueron expulsados, sin embargo, por nuestros aviones. Por la parte de abajo pasaba, arrastrada por caballos, una batería nuestra. Para los viejos guerreros de las trincheras era aquella una imagen insólita. Aquella batería quedó pronto destruida por los disparos. Solo uno de los caballos pudo desengancharse y empezó a galopar por el terreno. El macilento animal se deslizaba cual un fantasma sobre la vasta y solitaria llanura, cubierta por las cambiantes nubecillas de los tiros. No hacía mucho tiempo que habían desaparecido los aviones enemigos cuando nos llegaron los primeros disparos. Primero cayeron algunos shrapnels, luego granadas de pequeño y de grueso calibre. Estábamos allí expuestos, a la vista de todos, como en un escaparate. Algunos espíritus miedosos provocaron un fuego aún más intenso, pues en vez de dejar que cayese sobre ellos aquella bendición, permaneciendo agachados en los embudos, perdieron la cabeza y se pusieron a correr de un lado para otro. En situaciones de este género es preciso ser fatalista. Practiqué esta norma y me dediqué a comerme el sabroso contenido de un envase de mermelada de grosella que había tomado como botín a los ingleses. También me puse un par de calcetines de lana escocesa encontrados en el abrigo. El sol iba elevándose entre tanto en el cielo. Desde hacía bastante tiempo se venía observando movimiento en la posición de Braucourt. En aquel momento vimos, justo delante de nosotros, las trayectorias curvas y las explosiones de las granadas de mango alemanas, que producían un humo blanco.
Había llegado el momento. Di la orden de entrar en acción, o, mejor dicho, me lancé sin más contra la posición alzando el brazo derecho. El enemigo abrió fuego contra nosotros, pero no muy intenso. Llegamos hasta la trinchera enemiga y saltamos dentro. Allí nos recibió con alegría una unidad de asalto del 760 Regimiento. Igual que en Cambrai, la conquista de la posición, que realizamos con un movimiento envolvente, progresó con lentitud. Por desgracia la artillería enemiga no tardó en darse cuenta de que íbamos devorando tenazmente sus líneas. Un intenso ataque artillero por sorpresa, con shrapnels y granadas de grueso calibre, apenas alcanzó a los que iban delante. La mayor parte de los proyectiles cayó sobre los refuerzos que, a nuestras espaldas, corrían a campo descubierto hacia las trincheras. Notamos que los artilleros enemigos nos arrojaban sus adoquines sirviéndose de observación directa. Aquello fue para nosotros como un latigazo violento. Para escapar de aquel fuego nos esforzamos en acabar lo más pronto posible con nuestro adversario. Al parecer, la posición de Braucourt se hallaba aún a medio construir, pues muchos tramos de trincheras estaban señalados únicamente por el levantamiento de la capa herbácea. Cuando cruzábamos de un salto uno de aquellos tramos, el fuego de los alrededores se concentraba sobre nosotros. También, por nuestro lado, batíamos con el fuego a los adversarios que iban corriendo delante de nosotros por aquellos senderos mortales, de manera que las zonas marcadas estuvieron pronto sembradas de heridos. Fue aquella una cacería salvaje, desarrollada bajo nubes de shrapnels. Pasábamos presurosos al lado de fornidas figuras aún calientes, bajo cuyas cortas faldas brillaban rodillas vigorosas, o bien nos arrastrábamos por encima de ellas. Eran escoceses, y su modo de resistir indicaba que nos las habíamos con hombres de verdad. Tras haber ganado unos centenares de metros nos obligaron a detenernos las granadas de mano y las de fusil que nos caían encima con creciente intensidad. Había el peligro de que la tortilla se volviese. La situación comenzó a ponerse crítica, empecé a oír gritos nerviosos. Los Taamis inician un contraataque. Quédate donde estás. Pero si yo solo quiero tomar contacto. Granadas de mano hacia adelante, granadas de mano, granadas de mano. Cuidado, mi alférez. Precisamente en las luchas de trincheras son siempre fatales estos contraataques. Una pequeña unidad de choque avanza en cabeza disparando tiros y lanzando granadas de mano. Cuando los granaderos dan saltos atrás y adelante para esquivar los demoledores proyectiles, tropiezan con los hombres que les van pisando los talones y que llegan en grupos demasiado compactos. Fácilmente se origina entonces un desconcierto. Algunos intentan entonces replegarse saltando a campo descubierto y son víctimas del fuego de tiradores escogidos. Esto enardece mucho al adversario. Conseguí reunir a un puñado de hombres y con ellos organicé un nido de resistencia detrás de un ancho través. La trinchera quedaba franca, a modo de corredor común, para nosotros y para los escoceses. A distancia de pocos metros intercambiamos disparos con un enemigo invisible. Hacía falta valor para mantener alta la cabeza en medio de aquellas detonantes explosiones, mientras la arena del través era lanzada a lo alto como por un latigazo. Un hombre de 76º Regimiento que estaba a mi lado, un hercúleo cargador del puerto de Hamburgo, estuvo disparando cartucho tras cartucho, sin pensar en cubrirse. Mientras disparaba, mostraba un rostro feroz. Por fin se derrumbó bañado en sangre. Una bala, que produjo un chasquido semejante al de una tabla al rajarse, le había perforado la frente. Dobló las rodillas en un rincón de la trinchera y allí se quedó en cuclillas, con la cabeza apoyada en el talud. Su sangre caía sobre el piso de la trinchera como si la volcasen de un cubo. Sus ronquidos estertóreos se fueron espaciando cada vez más, hasta que finalmente enmudecieron del todo. Empuñé su fusil y seguí disparando. Por fin hubo un momento de calma. Dos de nuestros hombres que habían permanecido tumbados en el suelo delante de nosotros intentaron replegarse a saltos, a campo descubierto. Uno cayó dentro de la trinchera con un balazo en la cabeza, el otro no pudo alcanzarla más que a rastras, pues había recibido un tiro en el vientre. A la espera de los acontecimientos nos sentamos en el piso de la trinchera y fumamos cigarrillos ingleses. De vez en cuando llegaban como flechas granadas de fusil, las disparaban con mucha puntería. Podíamos verlas aproximarse y las esquivábamos dando saltos. El hombre herido en el vientre, un muchacho jovencísimo, estaba tendido en medio de nosotros y se estiraba casi voluptuosamente, como un gato, a los cálidos rayos del sol poniente. Se durmió para siempre con una sonrisa de niño. Al ver aquello no experimenté ningún sentimiento de pesadumbre, sino solo un fraterno sentimiento de simpatía por el moribundo. También los gemidos de su camarada enmudecieron poco a poco. Murió en medio de nosotros, entre accesos de escalofríos. Varias veces intentamos avanzar, caminando muy agachados por las zanjas señaladas para hacer las trincheras y arrastrándonos por encima de los cadáveres de los escoceses, pero una y otra vez nos empujaron hacia atrás los disparos de tiradores enemigos escogidos y las granadas de fusil. Casi todas las balas que dieron en el blanco y que yo vi fueron mortales.
La parte delantera de la trinchera se fue llenando poco a poco de heridos y muertos, para sustituirlos llegaban continuamente refuerzos desde atrás. Pronto quedó emplazada detrás de cada través una ametralladora ligera o pesada. Con ellas fuimos sometiendo a una presión cada vez mayor la totalidad de la trinchera ocupada por los ingleses. También yo me aposté detrás de una de aquellas, jeringuillas de balas, y disparé hasta que el dedo índice se me puso negro por el humo. Es posible que fuera allí donde, atrapase, con mis disparos a un escocés que después de la guerra me escribió una simpática carta desde Glasgow, en ella indicaba exactamente el lugar en que había sido herido. Cuando se evaporaba el agua de refrigeración de las ametralladoras, hacíamos pasar de mano en mano el recipiente y lo volvíamos a llenar por un procedimiento natural entre bromas no muy finas. Pronto empezaron las armas a ponerse al rojo vivo. El sol estaba a muy baja altura sobre el horizonte, la segunda jornada de lucha parecía acabada. Por vez primera examiné con detalle los alrededores y envié un parte y un croquis a la retaguardia. 500 pasos más allá cortaba nuestra trinchera la carretera que unía Braucourt con Moury, camuflada con trozos de tela. Por una pendiente que quedaba detrás, unidades enemigas atravesaban deprisa el campo, sobre el que caían proyectiles de modo disperso. Una escuadrilla de aviones con banderines de color negro, blanco, rojo atravesaba el cielo vespertino, que estaba limpio de nubes. Los últimos rayos del sol, que ya se había hundido en el horizonte, bañaron la escuadrilla en un delicado color rosa y la hicieron parecer una hilera de flamencos. Para señalar hasta dónde llegaba nuestra penetración en el terreno enemigo desdoblamos nuestros mapas y los extendimos en el suelo. Una fresca brisa anunciaba que la noche iba a ser fría. Envuelto en un tibio capote inglés, me apoyé en el talud de la trinchera y estuve charlando con el pequeño Schultz, mi acompañante de patrulla contra los indios, ateniéndose a los viejos usos vigentes entre camaradas. Había aparecido con 4 ametralladoras pesadas allí donde más intenso era el olor a chamusquina. En los apostaderos había hombres de todas las compañías, hombres de rostros juveniles, enérgicos, bajo el casco de acero, que observaban las posiciones enemigas. Yo los veía emerger, inmóviles, de las tinieblas de la trinchera, como si estuvieran en torretas de combate. Sus jefes habían muerto, por propio impulso estaban en el lugar que les correspondía. Nos organizamos para pasar la noche de tal manera que también durante ella pudiéramos defendernos. A mi lado coloqué mi pistola y una docena de huevos de pato ingleses. Con aquel armamento me sentía capaz de hacer frente a cualquier intruso, aunque fuese un escocés de cabeza durísima. En aquel momento se oyeron de nuevo, por la derecha, estampidos de granadas de mano, por la izquierda se elevaron bengalas alemanas. De las tinieblas nos trajo el viento un hurra, débil, gritado por muchas voces. Aquello actuó como un detonador. Los tenemos cercados, los tenemos cercados. En uno de esos instantes de entusiasmo que anteceden a las grandes hazañas, todos los hombres empuñaron sus fusiles y se lanzaron hacia adelante por la trinchera. Tras un breve intercambio de granadas de mano, una unidad de escoceses echó a correr hacia la carretera. Nos era imposible contenernos. Oímos gritos de advertencia. Cuidado, la ametralladora de la izquierda sigue disparando. A pesar de ello saltamos fuera de la trinchera y en un santiamén alcanzamos la carretera, que estaba abarrotada de escoceses azorados. Evitaron la terrible colisión, pero, al huir, tropezaron en su propia alambrada. Se pararon desconcertados y luego echaron a correr a lo largo de ella. En medio de un hurra, estruendoso, y batidos por un denso fuego, se vieron forzados a emprender una carrera mortal. En aquel momento llegó también el pequeño Schultz con sus ametralladoras. La carretera ofrecía un aspecto apocalíptico. La muerte recogió una cosecha abundante. El grito de guerra, que resonaba desde lejos, el denso fuego de las armas cortas, la sorda violencia de las granadas de mano daban alas a los atacantes y paralizaban a los defensores. Durante aquella larga jornada la lucha había ardido como un fuego sin llamas, ahora el viento la atizaba. Nuestra superioridad aumentaba a cada segundo que pasaba, pues la unidad de choque, que se había estirado a consecuencia de la carrera, iba seguida de una ancha cuña, constituida por los refuerzos. Al llegar a la carretera miré hacia abajo desde el escarpado talud. La posición escocesa corría por la cuneta del otro lado, que había sido cavada para darle mayor profundidad, quedaba, pues, por debajo de donde estábamos. En estos primeros segundos, sin embargo, nuestra atención fue distraída de ella, la visión de los escoceses que precipitadamente corrían a lo largo de su alambrada borró todos los demás detalles. Nos echamos a tierra en el borde del talud y desde allá arriba abrimos fuego. Fue uno de los raros momentos en que conseguimos tener a nuestro adversario entre la espada y la pared, sentíamos un ardiente deseo de multiplicarnos. Mientras lanzaba maldiciones, pues se me había encasquillado el arma y no podía disparar, noté que alguien me golpeaba con violencia en los hombros. Me di la vuelta y vi el rostro descompuesto del pequeño Schultz. Allí siguen disparando todavía esos malditos cerdos. Seguí el movimiento de su mano y solo entonces divisé, en la maraña de trincheras de la que nos separaba la carretera,
varias figuras humanas entregadas a una actividad febril, unas cargaban los fusiles y otras se los llevaban a la cara. Por la derecha llegaban ya volando nuestras primeras granadas de mano, que lanzaron por los aires el tronco de un escocés. La razón ordenaba quedarse en el sitio donde estábamos y desde allí poner fuera de combate al adversario. Este ofrecía un blanco fácil. En vez de hacer eso, tiré mi fusil y con los puños cerrados me precipité hacia adelante, quedando en medio de ambos bandos. Por desgracia llevaba puesto todavía el capote inglés y también mi gorra de campaña, con su cinta roja. Me encontraba, pues, en el lado enemigo y llevaba además un atuendo enemigo. En plena borrachera de victoria noté un golpe seco en el lado izquierdo del pecho, todo se oscureció a mi alrededor. Acabado. Creí que había sido alcanzado en el pecho, pero, mientras aguardaba a la muerte, no sentía ni dolor ni miedo. Al caer vi los blancos, lisos guijarros en el barro de la carretera, la forma en que se hallaban colocados estaba llena de sentido, era necesaria como la ordenación de los astros y anunciaba grandes misterios. Aquello me resultaba familiar y era más importante que la matanza que me rodeaba. Caí al suelo, pero, con gran asombro mío, volví a levantarme enseguida. Como no descubrí ningún agujero en la guerrera, me volví otra vez hacia el enemigo. Un hombre de mi compañía se me acercó corriendo. Mi alférez, quítese el capote. Aquel hombre me arrancó de los hombros la peligrosa vestimenta. Un nuevo hurra, desgarró el aire. Desde la derecha, donde también se había estado operando con granadas de mano durante toda la tarde, saltaron a la carretera unos cuantos alemanes para acudir en mi auxilio. Al frente de ellos iba un joven oficial vestido con un manchester pardo, era Keyes. En el preciso momento en que una ametralladora inglesa hacía fuego por última vez tuvo Keyes la fortuna de caer sobre un alambre que allí estaba tendido para que la gente tropezase en él. La ráfaga le pasó por encima, tan cerca, que una de las balas le rajó la cartera que llevaba en el bolsillo del pantalón. En pocos segundos fueron liquidados los escoceses. Los alrededores de la carretera estaban cubiertos de cadáveres, mientras los pocos supervivientes eran perseguidos a tiros. Durante los instantes en que estuve desmayado, el destino arrebató también al pequeño Schultz. Más tarde me enteré de que, llevado de su frenesí, del cual me había contagiado, había saltado dentro de la trinchera enemiga y allí había causado estragos. Cuando un escocés, que ya se había despojado de su correaje, vio a Schultz abalanzarse sobre él en aquel estado, cogió del suelo un fusil abandonado y lo derribó de un disparo mortal. Yo estaba de pie, charlando con Keyes, dentro del tramo de trinchera conquistado, en él flotaban todavía los humos de las granadas de mano. Deliberábamos sobre el modo en que podríamos apoderarnos de los cañones enemigos, que sin duda tenían que encontrarse muy cerca. De pronto me interrumpió Keyes. Pero es que estás herido. Te sale sangre de debajo de la guerrera. Yo notaba, efectivamente, una extraña ligereza y una sensación de humedad en el pecho. Abrimos, desgarrándola, mi guerrera y vimos que una bala me había traspasado de parte a parte el pecho, precisamente por debajo de la cruz de hierro. Era claramente visible en el lado derecho del pecho el orificio de entrada, pequeño y redondo, y otro orificio, un poco mayor, de salida en el lado izquierdo. Como yo había saltado a la carretera en ángulo agudo, de izquierda a derecha, uno de los nuestros me había tomado por un inglés y había disparado contra mí a pocos pasos de distancia. Abrigaba serias sospechas de que quien había hecho aquel disparo había sido el hombre que me arrancó de los hombros el capote, de todas maneras, lo había hecho con buena intención, si así cabe hablar, y la culpa era mía. Keyes me colocó una venda y con gran trabajo logró persuadirme de que abandonara el campo de batalla en aquel momento. Nos separamos con estas palabras. Hasta la vista en Hanover. Elegí a un hombre para que me acompañase y una vez más volví a la carretera, que estaba siendo batida por un fuego violento, quería buscar mi guardamapas, que mi desconocido auxiliador me había tirado al suelo al mismo tiempo que me arrebataba el capote inglés. Dentro de aquel guardamapas estaba mi diario. Luego nos dirigimos hacia la retaguardia, por la trinchera que en nuestro avance habíamos conquistado. Nuestro grito de guerra había sido tan poderoso que la artillería enemiga se había puesto en marcha de golpe. Sobre el terreno que detrás de la carretera quedaba, y principalmente sobre la trinchera misma, caía un tiro de barrera de rara intensidad. Como tenía ya bastante con mi herida, me replegué a saltos, moviéndome de través en través. De pronto restalló en el borde de la trinchera un estampido atronador. Recibí un golpe en el cráneo y caí aturdido hacia adelante. Cuando volví en mí me encontré tendido sobre el deslizador de una ametralladora pesada, con la cabeza colgando hacia abajo, miraba fijamente en el piso de la trinchera un charco rojo que se iba extendiendo con rapidez angustiante. La sangre caía al suelo a borbotones de una manera tan incontenible que perdí toda esperanza. Pero como mi compañero aseveraba que no veía masa encefálica, recobré ánimos, me puse en pie y seguí corriendo. Aquella era la factura que pagaba por mi imprudencia de acudir al combate sin casco de acero.
A pesar de la doble pérdida de sangre me encontraba enormemente excitado e instaba a todos los hombres con quienes tropezaba en la trinchera a que se apresurasen a ir hacia adelante e interviniesen en la lucha. Pronto estuvimos fuera del alcance de la artillería ligera de campaña, moderamos entonces nuestra carrera, pues uno necesitaba ser un hombre de mala suerte para que le alcanzasen las granadas de grueso calibre que aún caían por allí de modo disperso. En el camino en hondonada de Noreuil pasé al lado del puesto de mando de la brigada, me presenté al general Jovel, al que informé de nuestros éxitos, y le rogué que enviase refuerzos a las tropas de asalto. El general me contó que en los puestos de mando me daban ya por muerto desde la víspera. No era la primera vez que esto ocurría en aquella guerra. Tal vez, cuando nos lanzamos al asalto contra la primera trinchera, alguien me había visto derrumbarme junto al shrapnel que hirió a Jack. Me enteré de que habíamos ganado terreno más lentamente de lo que se había calculado. Era evidente que nos habíamos enfrentado a tropas inglesas escogidas, nuestro asalto había atravesado posiciones centrales del enemigo. El fuego de nuestra artillería pesada había apenas rozado el terraplén del ferrocarril, lo habíamos tomado por asalto contra todas las reglas del arte militar. No habíamos llegado hasta Moury. Tal vez habríamos podido tomar esa aldea la primera tarde si nuestra propia artillería no nos hubiese cerrado el paso. El enemigo se había reforzado durante la noche. En cualquier caso, se había hecho cuanto la voluntad humana es capaz de hacer, e incluso algo más. El general lo reconoció. En Noreuil estaba ardiendo muy cerca del camino una enorme pila de cajas de munición. Al pasar a su lado apresuramos la marcha, con una sensación de malestar. Detrás de la aldea me recogió en su vehículo el conductor de un carro de municiones que iba vacío, tuve un violento altercado con el jefe del convoy, que quería arrojar del carro a dos ingleses que en la última parte del trayecto me habían ayudado a caminar. En la carretera Noreuil-Keant había un tráfico increíble. Quien no haya visto los interminables convoys de bagajes con que se alimenta una gran ofensiva no puede formarse una idea de lo que esto significa. Detrás de Keant la baraunda alcanzaba proporciones fabulosas. El momento en que pasé al lado de la casita de la pequeña Jean estuvo impregnado de melancolía, de aquella casita apenas eran reconocibles los cimientos. Me dirigí a uno de los oficiales que regulaban el tráfico, reconocibles porque llevaban unos brazaletes blancos, y me consiguió una plaza en un automóvil que se dirigía al hospital de sangre de Sauchi-Cauchi. A menudo tuvimos que hacer esperas de 30 minutos, cuando los carros y los automóviles sufrían un embotellamiento y obstruían el camino. Aunque en la sala de operaciones del hospital de sangre los médicos trabajaban febrilmente, el cirujano que me examinó se quedó asombrado de que mis lesiones fueran de un carácter tan benigno. También la herida en la cabeza tenía un orificio de entrada y otro de salida, pero la tapa de los sesos no había sido perforada. Más dolores que las heridas mismas, que había sentido únicamente como unos golpes sordos, me produjo el tratamiento al que me sometió un ayudante sanitario, después de que el médico pasase su sonda, con mucha elegancia y como si estuviera jugando, por los canales abiertos por los dos balazos. Aquel tratamiento consistió en un enérgico afeitado de los alrededores de la herida de la cabeza, el afeitado se realizó sin jabón y con una navaja carente de filo. Tras haber dormido excelentemente aquella noche, a la mañana siguiente me llevaron al puesto de concentración de heridos establecido en Cantin, allí tuve la alegría de encontrar a Sprenger, al que no había vuelto a ver desde el comienzo del asalto. Tenía en un muslo una herida producida por una bala de fusil. También encontré allí mi equipaje, una prueba más de que Vinke era una persona de fiar. Tras haberme perdido de vista, Vinke había sido herido junto al terraplén del ferrocarril. Pero antes de dirigirse al hospital, y desde este a su granja de Westfalia, no descansó hasta saber que habían llegado a mis manos los objetos que le había confiado. En esto reconocí lo que Vinke era realmente, más que mi ordenanza, un camarada de mayor edad. Encima de mi mesa encontraba con mucha frecuencia, cuando el rancho era escaso, un trozo de mantequilla, de parte de un hombre de la compañía que no quiere que se sepa su nombre, y, sin embargo, no era difícil adivinarlo. Vinke no poseía espíritu de aventura, como lo poseía Howlar, por ejemplo. Pero me seguía en el combate como uno de aquellos viejos vasallos de otros tiempos y consideraba que su oficio consistía en velar por mi persona. Bastante tiempo después de la guerra me pidió una fotografía, para poder contar a sus nietos cosas de su alférez. A Vinke le debo la oportunidad de haber podido echar una mirada a esas energías tranquilas que el pueblo aporta a la lucha en la persona del reservista. Tras permanecer una breve temporada en el hospital de sangre bávaro de Maantigny, me cargaron en Douai en un tren hospital, y en él fui hasta Berlín. Mi sexta herida doble, que se curó igual de bien que todas las anteriores, tardó en hacerlo esta vez 2 semanas. Lo único desagradable fue un campanilleo estridente e ininterrumpido que parecía resonarme en los oídos. Pero con el paso de las semanas se fue volviendo cada vez más débil y acabó por desaparecer del todo. Hasta que no llegué a Hannover no me enteré de que, como ya he indicado, también el pequeño Schultz había muerto, entre otros muchos conocidos míos, durante la refriega cuerpo a cuerpo con los escoceses. Hughes había salido del trance con una insignificante herida en el vientre. En aquella ocasión había quedado destrozada también su máquina de fotos,
que contenía una serie de tomas de nuestro asalto al terraplén del ferrocarril. Quien observase la fiesta de nuestro reencuentro en un pequeño bar de Hannover, en la cual participaron también mi hermano con su brazo rígido y Bachmann con su rodilla rígida, difícilmente pensaría que nos habíamos separado solo 2 semanas antes, rodeados por una música completamente distinta de la de los alegres estampidos de los taponazos. Aquellos días quedaron ensombrecidos, sin embargo, por una mala noticia. Pronto pudo saberse por nuestros periódicos que la ofensiva había quedado atascada y que desde el punto de vista estratégico había fracasado. Esto lo confirmaban asimismo los periódicos ingleses y franceses que pude hojear en los cafés de Berlín. La gran batalla significó una línea divisoria también en mi interior, y no solo porque a partir de aquel momento considerase posible que perdiésemos la guerra. La monstruosa acumulación de fuerzas durante las horas cruciales, en las que se luchaba por un futuro lejano, y el delirio que siguió, de manera tan sorprendente, tan desconcertante, a aquella acumulación, me habían conducido por vez primera a las profundidades de determinados ámbitos sobrepersonales. Aquello era distinto de todo lo que hasta aquel momento había vivido, era una iniciación que no solo abría las ardientes cámaras del horror, sino que también conducía a través de ellas.